Jueces 6, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Quiero evitar todo movimiento, toda distracción. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Verso 13. Y Gedeón le respondió: ¡Ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y parece que Gedeón hace eco de lo que nosotros alguna vez pensamos, omitiéndolo, no lo decimos, no lo expresamos, pero ayornamos a la actitud de este hombre. Si Jehová está conmigo, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Se lo preguntó alguna vez? Si yo voy a la iglesia, si acato todas las cosas que el pastor dice, si soy parte de una membresía de la iglesia, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Es esa pregunta del millón, que es una pregunta retórica, porque no es una pregunta que merece ser expresada, no es una pregunta que merezca ser respondida. Es esa catarsis, ese desahogo que muchas veces hace, casi con un tono de insolencia, le pondría yo, de despecho, de bronca. ¿Por qué me pasa esto si Dios está conmigo? Un planteo a Dios sería mi primer punto. ¿Querés saber por qué? Hay razones. Lo que usted quiere saber hoy es qué era lo que le pasaba a Gedeón. Ya que nos vamos a quejar con la misma expresión, bueno, sepamos lo que nos pasa a nosotros y lo que les pasa a Gedeón. Como dijo él, ¿por qué me pasa esto? Capítulo 6, verso 2. Tenía un fundamento el porqué de Gedeón. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. La causa era, verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¿Tenía una razón el por qué de Gedeón? Sí, venían los enemigos. Y frente a los enemigos, dice el verso 2, que ellos se habían hecho cavernas y cuevas. Ya ni tenían siquiera la intención de combatirlos. Ni siquiera acariciaban la idea de salir al encuentro o de superar esa instancia de adversidad. Se habían acomodado a la situación. Ya se declaraban incompetentes antes de salir a la guerra, al punto de que se habían hecho cuevas y cavernas en lugares fortificados. Ya sabían y daban por sentado que el enemigo iba a venir, y ¿qué hacían? Se escondían. Y así actuamos nosotros. Voy a hacer una suerte de psicología colectiva. Así actuamos nosotros cuando hay situaciones que ya de tanto preguntárnoslos por qué y vernos en la incapacidad de resolverlo, ya como una suerte de mecanismo de defensa sabemos cómo actuar. Nos escondemos.
Nos enajenamos, nos aislamos, nos recluimos y nos llamamos a la victimización y al silencio. ¿Hay alguien ahí? Pegale en la costilla al de lado y decirle, a vos te están hablando. Frente a los porqué de la vida y frente a los porqué que no se resuelven, lo más fácil es escaparnos, escondernos. Nos fabricamos nuestras propias cuevas en las relaciones, nos fabricamos nuestras propias cuevas en los sentimientos, nos anulamos en la capacidad de decirle a Dios, Señor, ayúdame a resolver esto. Primer principio, levante su mano conmigo y dígame, voy a salir hoy de la caverna. Hoy salgo de la cueva. La cueva y las cavernas no son para los hijos de Dios. Recuerde el episodio de Elías, donde depresivo se metió en una cueva y fue la voz de Dios a decirle, ¿qué haces aquí, Elías? La iglesia no puede tomar esto como una alternativa de solución, no. La iglesia es una comunidad colectiva, no es una organización, es un organismo vivo. Y en todo caso, si hay alguien que está en la cueva, entre todos vamos y lo sacamos. Si hay alguien que cayó en la caverna por temor a algún supuesto enemigo, vamos entre todos y lo sacamos. Pero prohibido enajenarse, prohibido aislarse, prohibido recluirse. Todos juntos pegamos fuerte. Era muy razonable lo que Gedeón planteaba. ¿Por qué nos ocurre esto si Jehová está con nosotros? Y acá no voy a hacer la apelación de decir, bueno, hay cosas que no entendemos de parte de Dios y las aceptamos igual. Porque eso sería cometer un suicidio intelectual. Cada cosa que Dios hace, tenemos la obligación de saberla por qué la hace. Verso 6 dice un detalle que no lo voy a dejar escapar. De este modo, empobrecía Israel en gran manera. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a poner la ecuación. Gedeón pregunta, ¿por qué me pasa esto? Diga conmigo, ¿por qué me pasa esto? Como no tiene respuesta, se esconde. Se siente impotente ante los enemigos. Pero ¿cuál era el verdadero punto principal de la cuestión? Que empobrecía. ¿Cuál era el factor por el cual él emitió la queja? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué era? Sí, anímese. Por la pobreza. Si a Gedeón no le hubiera tocado el bolsillo la crisis, le hubiera preguntado a Dios, ¿por qué me pasa esto? A ver, ¿cuántos alguna vez se empobrecieron? ¿Cuántos están empobreciendo? ¿Cuántos creen que de acá a 2 meses empobrecerán? Mire, las encuestadoras se matan haciendo análisis y puntos de candidatos y todas esas cuestiones. Yo se la hago más fácil. Mi favorito es Cristo. El tema es que Él ya no se postula porque Él gobierna por siempre. El tema es que la pobreza le estaba generando a Gedeón un conflicto espiritual. Y no voy a disociar la realidad que nos toca vivir, el día a día, con la vida espiritual. Porque qué verdad es que cuando vos tenés el salario garantizado y cuando podés llevar el pan a la mesa y cuando podés comprarte medianamente lo que querés, tu vida espiritual es una primavera. ¿Sí o no? Andás regalando sonrisas, andás piropeando a todo el mundo, porque claro, pero cuando tenés que ir haciéndole más agujeritos al cinto, porque la crisis te está empobreciendo, cuando tenés que empezar a recortar gasto, cuando no podés afrontar las deudas, cuando toda la noche te maquinás cómo voy a salir de esto, ¿qué pasa? Ahí te entra el conflicto espiritual y ahí recién le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Gedeón
hasta que no le tocaron el bolsillo, no se quejó a Dios, y te lo voy a demostrar por qué. O sea, su calibre espiritual estaba en función de su calibre económico. La pobreza era lo que le estaba generando a Gedeón un conflicto espiritual. La crisis le estaba poniendo un cerrojo y un cepo a su activación en relación con las cosas de Dios. Y si es por eso, hoy la iglesia no tendría que predicar el Evangelio. Si es por eso, hoy la iglesia debería cerrar entonces las puertas. Al contrario, cuanto más crisis ha pasado la iglesia, con mayor ímpetu y con mayor avivamiento se ha levantado a predicar la palabra y a desafiar los momentos difíciles. ¿Y qué quiere, pastor? ¿Cómo quiere que venga? Me quedé sin trabajo. Hay gente que me ha planteado esto. ¿Cómo voy a ir a la célula? Mire, ni trabajo tengo. ¿Y qué tiene que ver? O vos ponés como un regulador a tu vida espiritual que la vida te otorgue todas las bendiciones y todas las cosas. Ahora, frente a la queja y frente al planteo, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Verso 8, Dios le manda un profeta. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y si hay algo que me gusta de la figura de los profetas y de los profetas, los verdaderos profetas de la Biblia, es que no les importaba que su mensaje fuera aplaudido, no les importaba que su mensaje fuera bien recibido, ellos decían lo que Dios le mandaba y punto, le guste a quien le guste. Envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, os saqué de casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y les di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido. ¿Cuál era el motivo por el cual había venido el enemigo? Su desobediencia. La desobediencia trae el enemigo. El enemigo trae la pobreza. ¿Y la pobreza qué trae? La queja. Igual la queja. ¿Hay cuentas que te pueden dar negativos o números negativos? Esta es una. A ver, ¿hay un profesor de matemática acá? ¿Me ayuda? A ver, las docentes de la iglesia. ¿Pueden dar números negativos? Y si no, La desobediencia trajo al enemigo. El enemigo trajo la pobreza que trajo la queja de Gedeón. Ya con esto usted no se va a preguntar nunca jamás: ¿por qué, Dios? Hay un por qué. 2 más 2 es 4. Hay gente que está como está por la desobediencia. Pero bueno, hoy no le vengo a dar con la fusta. Hoy quiero cambiar el tono. Le voy a dar una caricia. Dice el verso 14. Y mirándole Jehová a Gedeón, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El que se quejó, ahora Dios lo llama. ¿Alguno se va a quejar? Porque es fácil quejarte. Y quejar nos quejamos todos. Pero si te quejas, hace algo, le dijo Dios a
a Gedeón. Ah, ¿vos te quejás? Bueno, vení para acá. Vení. ¿Para qué hablé? Dijo Gedeón. ¿Quién me manda a hablar? Es que cuando te quejas, tenés que tener el respaldo de tu queja. Tenés que por lo menos decir, bueno, me gustaría hacer esto o aquello, lo otro. Pero si te quejas y no ofreces ninguna solución, tu queja no tiene eco. Tu queja no tiene amplificación. Tu queja no sirve. Si te quejas, proponé. Si no proponés nada, no tenés para proponer, bueno, entonces no te quejes, cállate la boca. Pero dije que no le iba a pegar, ahora me acordé. Lo llama Dios a Gedeón, verso 15, entonces le respondió Gedeón, ¡ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Para los que le gusta armar sermones o hilar fino para después transmitir este mensaje en la célula, acá le estoy tirando 3 perlitas, 3 excusas que le pone Gedeón a Dios. ¿Con qué? Diga conmigo, ¿con qué? Mi familia, soy el menor. Se subestima. ¿Con qué salvaré? A ver, si Dios te manda a hacer una tarea, no sos vos el que la tiene que hacer. Sí, mejor dicho, la tenés que hacer, pero no es con tu talento, no es con tu fuerza, no es con tus dones. Si Dios te manda a hacer algo, Él te va a capacitar. Si Dios te manda a hacer algo, Él te va a proveer. Si Dios te manda a hacer algo es porque Él ya te allanó el camino y te preparó una autopista para que pongas quinta fondo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con qué salvaré? A ver, Dios no sabía que Gedeón no tenía nada. Tan iluso es Dios que va a mandar a alguien sin saber que ese alguien no tiene nada para dar. Más vale que no tenía nada para dar. Dios no le estaba pidiendo nada. ¿Con qué salvaré yo? Excusa descartada. Dios provee. Mi familia es pobre. Yo te llamé a vos, no a tu familia. Decía el de al lado, Dios te llamó a vos, no a tu familia. Uy, hoy le pego a todo con estos textos, mirá. Decía de vuelta al de al lado, Dios te llamó a vos, no a tu familia. Te voy a aplicar un texto, te lo voy a aplicar así a modo de llave. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Te bendeciré y serás de bendición. Y una excusa que tampoco es valedera, dijo, y yo el menor, el más chico, el pobrecito, el que no. Ninguna excusa es válida. Y el ángel le dice algo extraordinario. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El motivo de tu queja se disipará. El motivo de tu queja dejará de ser. El motivo de tu queja dejará de existir porque derrotarás a los madianitas y por ende derrotarás a la pobreza. ¿Está entendiendo? Si la pobreza venía por el enemigo, bueno, ¿a quién había que atacar? Al enemigo. Pero hay un calificativo aquí. El hecho de ir implicaba la obediencia a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo loco de toda la cuestión. Que en el verso 18, Gedeón tiene una actitud para imitar, para con Dios. Verso 18, ¿me sigue? ¿Qué le dice Gedeón después de que Dios lo llamó, le puso excusas, las excusas cayeron por tierra, ninguna fue válida? Entonces, Gedeón negocia con Dios y acepta el llamado de Dios, supuestamente. Entonces le dice en el verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, le dice Gedeón al ángel de Jehová, a Dios, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió el ángel de Jehová, él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas.
¿Qué le dijo Gedeón? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi... Pero como unos textos más arriba no está diciendo, ¿por qué me sobrevino esto? ¿No era que se escondían en las cuevas, en las cavernas y que empobrecían? Si al de al lado, tenías entonces para ofrendar. Te agarré, le dijo Dios. ¿Dónde está el que empobrecía? Y le trae la ofrenda. Y algo interesante, Dios le podría haber dicho, no, Gedeón, no, de ninguna manera. El cabrito, que fue lo que le dio, y los panes, déjalo para la familia. ¿Cómo vas a traer el cabrito y los panes y lo vas a ofrendar cuando lo que justamente es el punto principal de tu conflicto es la pobreza? Dios no le dijo eso. Dios le dijo, bueno, dale, te espero. Y fue Gedeón y le trajo la... ¿Por qué no le dice Dios, no, deja, sos pobre? Sino que acepta su ofrenda y la recibe. ¿Por qué? Y yo le pregunté al Señor en el pasaje, digo, Señor, ¿por qué? Y el Señor me responde a lo largo de toda la Escritura, porque la ofrenda tiene un carácter redentivo. ¿Por qué Dios, viendo la condición de Gedeón, que justamente era lo que necesitaba recursos, le pide los recursos o le recibe los recursos? Porque la ofrenda tiene un carácter redentor. A ver, la ofrenda no es que le hago el favor a Dios o que le estoy dando algo a Dios o que Dios me pide algo que yo no le puedo dar. Entendelo de una vez que la ofrenda tiene un carácter redentivo. Te lo voy a poner en estos términos. La ofrenda es Cristo, porque la ofrenda representa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que fue limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Entonces la ofrenda siempre está relacionada con el hecho vicario, con el hecho de sustitución y de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjate que en el primer libro de la Biblia, cuando Caín y Abel van a ofrendarle a Dios, uno le ofrendó una oveja y el otro le ofrendió unas verduras, unos yuyos que tenía de la quinta. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Qué era la diferencia? ¡Qué ingrato Dios! ¿Por qué no aceptó lo de Caín? No, no es que a Dios no aceptó lo de Caín, lo aceptó, pero miró con más agrado al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero era lo que iba a representar a su Hijo en los siglos venideros. Había derramamiento de sangre y el derramamiento de sangre es para limpiar los pecados. ¿Estás entendiendo? Que aun cuando manoteas ese billete todo arrugado y se lo das a Dios, no tenés el concepto claro, que no le estás haciendo un favor a la iglesia, que no le estás pagando el sueldo al pastor, que estás hablando en forma figurada, que ahí hay un carácter redentivo. Cristo se ofreció en la cruz del Calvario como ofrenda por tus pecados y por los míos. A lo mejor nunca te enseñaron para qué o por qué ofrendar. La ofrenda a lo largo de toda la Escritura es eso, redención. Cristo fue nuestra ofrenda por el pecado. Entonces yo le voy a ofrendar toda mi vida y le voy a dar todo lo que pueda, porque eso me está hablando del carácter redentor de Dios. Dios no necesita de vos ni de mí, ni a Dios se le compran los favores. Es todo por gracia. Pero me gustó ese detalle. Dije, ¿por qué viendo su pobreza igual le recibe la ofrenda? Bueno, Gedeón tuvo una buena actitud. Dios lo llamó, él ofrendó. Pero es como que todavía Gedeón no le cerraba. Dijo, yo voy a derrotar a los madianitas. Yo voy a ser el instrumento de Dios para descabezar la pobreza de una nación. Entonces tuvo una duda, tuvo pruebas, tuvo conflicto, porque a la hora de obedecer a Dios te vienen los pensamientos, los conflictos. ¿Cuánto le pasa eso? ¿Y si esto es cosa mía? ¿Y si esto no es
como yo estoy pensando, y uno tiene derecho a cuestionarse porque tenemos una mente natural, una mente terrenal, y tenemos que ir de a poco armándonos y dándole concepción y fecundar una mente espiritual. Entonces tiene una idea extraordinaria. Verso 36, Gedeón dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Qué le estaba pidiendo a Dios? Una señal. ¿Cuánto le piden señales a Dios? Señor, que yo vaya caminando y cuando yo vaya caminando salga y en la esquina, a la vuelta, en la derecha, venga. ¿Cuánto le pidieron alguna una señal a Dios? Yo le pedí a Dios cientos de señales. Sí, cuando algo se trataba de decisiones trascendentales en mi vida, como por ejemplo casarme, como por ejemplo mis hijos, como por ejemplo la adquisición de algún bien, lo que fuera, yo siempre, Señor, dame una señal de que esto viene de parte tuya. Y Dios me la dio. En otras palabras, hay gente que no necesita señales, que se manda por fe, que Dios lo respalda, que Dios lo bendice, pero hay otros que somos más incrédulos, más dudativos y le pedimos a Dios muestras y señales, pero no te podés pasar toda la vida pidiéndole señales a Dios porque no vas a hacer nada. Gedeón prueba a Dios. Acordate este concepto. Gedeón prueba y Dios no se ofende. Porque en el libro de Malaquías también le dice Dios en cuanto al diezmo, probadme en esto, si no les abriré. Se lo sabe de memoria. Y Dios le da la señal. Verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora esta vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Hizo la misma prueba a Dios, pero a la inversa. Pero note usted la expresión, solamente probaré esta otra vez. Una señal más le pidió a Dios. Gedeón probando a Dios. A ver, un mortal falible, probando la inmortalidad y la infabilidad de Dios. Qué misericordia la de Dios. ¿Dios acaso todavía te tiene que dar muestras de quién es Dios? Y sí, y en su gran amor, misericordia, te lo muestra. Pero acordate, si vos probaste a Dios, después Dios te va a probar a vos. Amén. Amén. ¿Cuántos van a probar a Dios? Capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y ahí viene. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuelva hacia su casa, desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Cuántos eran en total? 32.000. Entonces Gedeón dijo, ¡qué desastre! Yo tengo que ir a enfrentar 3 enemigos, madianitas, amalecitas, los hijos del oriente, y Dios encima me saca soldados. Es que Gedeón había probado a Dios. Ahora Dios te prueba a vos.
y te va quitando todas esas muletillas en las que vos te afianzás, en las que vos te sentís seguro, en las que vos confías en vos mismo. Gedeón no estaba confiando tanto en Dios, Jehová estaba confiando en esos 32.000 que sacaban espada. Entonces Dios dijo, vamos a hacer una cosa, quien tema y tenga miedo y se estremezca, madruga y vuélvase. Se volvieron 22.000. Decía de al lado, ¿para qué querés gente así? ¿Para qué querés gente así? Vale decir que estaban en la multitud, aparentaban en la multitud, pero cuando Dios pasó la zaranda, 22, vuélvase, listo, ni lo dudaron, que el último apague la luz. Madruga y vuélvase, no quedó nadie. Yo no sé, hay veces no me atrevo a dar determinados desafíos porque tengo miedo de quedarme solo. Que ni mi esposa me acompañe. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Bueno, no está mal, 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Bueno, ¿quién fue el que empezó con esto de la pruebita? Probá a Dios. Ahora Dios prueba también. Es mucho el pueblo. Verso 4. Llévalo a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Dios, en otras palabras, le estaba haciendo un favor a Gedeón. Porque le estaba decantando los fieles. Los que realmente lo iban a acompañar. Los que realmente iban a estar bajo la autoridad de su siervo. ¿Están entendiendo? Entonces, verso 5, llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel lo pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Acordate que eran soldados. Seguramente tenían sus enseres de ejército, sus armas de guerra. Dios los llevó a la orilla de un río, de un lago, y qué era lo que tenían que hacer. No quiero salir de la cámara. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Meter la mano y lamer de esta manera. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? El que hiciere este ejercicio, como un perrito lamiendo así con la lengua nada más, aparte. Y los que se doblen sobre sus rodillas, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también ponelo aparte. Fue el número de los que lamieron llevando el agua, verso 6, con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus 9.700 personas se tiraron al agua. Habían caminado por el desierto, iban a encontrarse con los madianitas. Se tiraron. No les importó los enseres de guerra, no les importó las armas, no les importó nada. Se chapotearon y se tiraban entre ellos agua. Y hasta me atrevo a decir que jugaron en el agua y dijeron quedémonos acá. Y ya plantaron el campamento y esto tiene una connotación espiritual. Dios no estaba jugando cuando le estaba diciendo los que lamen el agua para acá y los que se tiran de rodillas, se doblan las rodillas y se ponen a chapotear, ponémelo acá. Esto tiene una connotación muy seria. Y Dios acá le estaba, como dije hace un momento, decantando el ejército a Gedeón.
Porque Gedeón tenía que ir con gente seria a pelear. Porque de la misión que Dios le había dado a Gedeón dependía el empobrecimiento de una nación. ¿Me está entendiendo? Porque las cosas de Dios tienen un alto grado de seriedad y también tienen un alto grado de compromiso. Y no se puede jugar cuando hay un llamado de Dios y cuando detrás del llamado de Dios hay una causa en la que dependen vidas, personas, almas, eternidad. Lo estoy trasladando al plano del Evangelio. Es lo mismo. Yo acá no soy un showman, yo no estoy para entretener a la gente, yo no estoy para arrancar una sonrisa del rostro, yo estoy para darle una directiva del cielo. No voy a invertir mi vida para que, que sea lo que Dios quiera, no. Tengo que cumplir el llamado de Dios, tengo que ajustarme a los parámetros de Dios, guste a quien le guste, porque ese es el llamado que conlleva seriedad y que Dios me pedirá cuenta por lo que Él me mandó a hacer. Ahora, yo quiero decirle que en esta actitud de quien lame el agua y en la actitud de quien dobla las rodillas en el agua, se ven dos iglesias. Sí. A ver, tenemos enemigos, tenemos pobreza. La pobreza trae todo tipo de conflicto también, ¿eh? No es la pobreza, hoy no como y nada. Hay criaturas, hay hijos, hay educación, hay salud, hay un montón que conllevan las cosas que tienen que ver con la pobreza. No es una cosa de juegos, no es una estadística de INDEC mentirosa o verdadera, no se trata de eso. Es algo muy serio, como es tan serio el Evangelio y como es tan seria la salvación del alma. Tenemos enemigos, tenemos pobreza, no entiendo que sea tiempo para doblar las rodillas, para descansar, para reposar, para echarnos a ver a lo que Dios quiera o que sea lo que Dios quiera o para que la iglesia me entretenga. Mire, esta noche predico en una iglesia. El jueves pasado prediqué en otra iglesia. Jueves, domingo. Y así va a seguir la agenda para fin de año. Y las iglesias que recorro, vos ves todo tipo de gente. Ves la gente que lame el agua como la lame el perro, y ves la gente que se tira al agua doblando las rodillas. Tenés la gente que solamente se tira de cabeza y se desemboca cuando le prometés bendiciones. Pero también tenés el otro pequeño remanente, el otro pequeño sector que también anhela las bendiciones y que también disfruta de las cosas de Dios, pero sabe que las cosas de Dios que te puedan dar ahora sobre esta tierra son pasajeras. No se queda enfocado en lo que Dios me tenga que dar o en lo que Dios me tenga que bendecir, sino que toma lo poco y lo suficiente, lo que representa poco en esta vida, y se niega a sí mismo para tomar solamente lo que sea necesario para el momento, sin que lo desenfoque de la visión de Dios. Sí, una expresión muy larga, ¿no? No es tiempo de doblar las rodillas en el agua. No es tiempo de acampar, no es tiempo de quedarte. Hay un ejército que tiene que ir marchando. Hay un ejército que tiene que ir a predicar el Evangelio. Hay gente que tiene que enfocarse en la misión. Hay veces Dios tiene que tomar este tipo de resolución, de cantar, separar, probarlos. Y probarlos en todo el rigor de la palabra, a ver hasta qué punto son fieles, a ver hasta qué punto aguantan, a ver hasta qué punto son capaces de negarse a sí mismos solamente para obedecer a Dios o a la autoridad que Dios puso. Porque acá hay algo interesante. No fue Gedeón el que dijo, a ver, el que lame el agua conmigo, el que se echa de rodillas, vuélvase. Acá fue Dios el que dio la directiva. Porque vos no le haces un favor al que te pastorea cuando le obedeces.
vos estás haciendo un reservorio en el depósito divino de Dios para bendiciones futuras. Cuando vos obedeces, Dios lo tiene en cuenta. Y esa misma obediencia te va a volver a vos como un boomerang para bendecirte. ¿Entendés lo que te digo? No es que, bueno, vamos a hacerlo porque lo dice el pastor, vamos a hacerlo porque el líder de célula lo pide. No, no se trata de eso. No se trata de cumplir con un hombre, cumplir con una iglesia, cumplir con una institución. No se trata de cumplir, se trata de actitud. La actitud de tu corazón con la que haces las cosas. A veces nosotros con la secretaría hacemos llamados. ¿Cuántos lo han llamado alguna vez? No te olvides que este sábado hay reunión de mujeres, no te olvides que este sábado hay culto de jóvenes, no te olvides de la escuela de líderes, no te olvides de esto, del otro. ¿Cuántos lo llamaron alguna vez? Antes su mano. Todo lo que se paga de teléfono, algún llamado es. Decir, levanta la mano y decir, yo me hago cargo, a mí me llaman. ¿Y cuánto también los llamamos y no atienden? Dicen, la iglesia, no. Yo tengo la lista negra, ¿eh? ¿Cómo que no te atienden el llamado? No, lo tienen registrado. Déjame a mí. Pastor, dice la pantallita, pastor, y ahí atienden. Sí, pastor. Fue Dios el que dijo obediencia. La actitud frente a los excesos se paga cara. Cuando estoy hablando de actitud frente a los excesos, estoy hablando de esto. El agua era necesaria, sí, pero era algo momentáneo. Beber y seguir a la marcha. Los excesos siempre te llevan al fracaso. Los excesos se pagan caros. Porque en el exceso viene el ocio. Y cuando excesivamente te das rienda suelta, mirá, el otro día leí algo que me interesó. Al pecado le das 1 centímetro y se toma 1 kilómetro. El pecado es abusivo. El pecado no perdona. Lo dije, no sé si acá o en otra iglesia. El pecado no discrimina. No tiene conflicto con la discriminación. Le agarra a todos por igual. ¿Sí? Y en el exceso viene el pecado. Pablo dijo, todo me es lícito, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Y hoy la iglesia está en excesos, comete excesos, ¿sí? Hace una convocatoria para ir a predicar la palabra y vas a tener un 10%. Hace una convocatoria para ir a un show, un evento multitudinario de música y de grupos y de diversión y de todo, que no digo que esté mal ni voy contra eso, pero vas a tener el 90% de la iglesia involucrada en la celebración y en la juerga y en las bendiciones y en todo lo que... ¿Me está entendiendo lo que le digo? Cuando se trata de disfrute, cuando se trate de goce, cuando se trate de un montón de cosas, ahí vamos. Como caballos desbocados. Pero cuando tenemos que hacer una tarea que realmente nadie la quiere hacer, porque hay que pagar un precio, ahí entra el cuello de botella. Y son los menos. Es tremendo, pero es así. No es tiempo de doblar las rodillas, iglesia. Es tiempo de llevar el agua a la boca con la mano y seguir, marchar, hasta descabezar lo que nos roba, lo que nos empobrece y lo que nos lleva a la desobediencia de Dios. El cristiano tiene 3 batallas. La primera batalla es consigo mismo. La segunda batalla es con el diablo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la tercera batalla es con el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3 frentes tenés. Mirá si tenés para entretenerte. Mirá si tenés para llevar nada más que el agua a la boca con la mano.
Mirá si te vas a desbocar y a doblar las rodillas teniendo semejantes enemigos. Semejantes enemigos. El diablo es un enemigo, sí. El mundo también. Y vos sos el otro. Y a veces ni vos mismo te vas a perdonar, ¿eh? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo por confianza. No te está hablando maldito el hombre que confía en el hombre porque le prestaste algo al otro y no te lo devolvió. El texto, usalo bien en su contexto. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, está hablando de vos mismo. Está diciendo, no te confíes en vos. Pero bueno, como todo esto tiene un final feliz. Me armé un diccionario de Gedeón. Diccionario de Gedeón. Porque Dios le da una estrategia tan rara que es necesario decodificarlo. Verso 16, capítulo 7. Y repartiendo los 300 hombres, los pocos que le quedaron, en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros las tocaréis, las trompetas, alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y no había conflicto de egos ni nada, ¿eh? No había conflicto de egos. Tenían que decirlo así, por una cuestión de que el llamado fue Gedeón. Y sobre Gedeón descansaba el peso y la responsabilidad de la misión, pero también la unción. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se derramaba sobre todo el pueblo, se derramaba sobre un líder. El profeta Joel dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y tendrán sueño. Pero en el Antiguo Pacto había unciones especiales, entre ellos el rey, el sacerdote y el profeta. Fuera de ellos ninguno tenía el acceso a la plenitud y al patrimonio del Espíritu Santo en su vida. Así que tenían que decir por Jehová y por Gedeón, porque en Gedeón descansaba el peso de la unción. ¿Se entiende? Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, y cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel-Meola, en Abad, etcétera, etcétera, etcétera. Huyeron, después los persiguieron, los cortaron. En otras palabras, derrotaron al enemigo, vencieron al ejército que los empobrecía, le quitaron la queja a Gedeón, ¿por qué me pasa esto? En otras palabras, Dios los volvió a reivindicar con su misericordia, mostrándole que aun cuando ellos le habían desobedecido, Dios todavía tenía gracia para perdonarlos. Diccionario simbólico de Gedeón. ¡Qué armas raras! Una trompeta, que era un cuerno, un cántaro, una vasija, un cántaro. Adentro del cántaro una antorcha pequeña, una tea ardiendo con fuego. Ellos aparecieron de noche, en 3 escuadrones.
El campamento ahí abajo, ellos arriba en la montaña. Imagínate, están todos durmiendo. Centinela se cambió la guardia del ejército ahí abajo. De repente empiezan a sonar trompetas. ¡Pupú! ¡Pupú! Por acá, por allá, por todos lados. Y comienzan a mirar hacia arriba y se comienzan a ver antorchas encendidas. ¿Qué dijeron los que estaban ahí abajo? Estamos rodeados. En la oscuridad, en el sueño, en el cansancio del ejército. Rompen las vasijas y aparecen las teas encendidas. Todo iluminado, cuernos sonando, la confusión, la consternación, el ruido del shofar que Dios lo hacía amplificar desde el cielo. Entre ellos mismos se mataron, dice la Biblia. ¿Te acordás lo que le dijo Dios a Gedeón? ¿Con qué? Vos no tenés que hacer nada, solamente obedecer a Dios y decirle, Señor, acá estoy llamado. ¿Quién hizo esa batalla y esa mortandad? Dios. Bueno, diccionario simbológico de Gedeón, ahí va. Las teas ardiendo, antorchas ardiendo, la luz del Evangelio. ¿Sí? Sigo, diccionario simbológico de Gedeón. Cántaros vacíos, los mensajeros del Evangelio. La trompeta, el mensaje del Evangelio, que tiene que sonar fuerte para que todos lo escuchen. Pero hay un detalle que me encantó. Te digo esto y cierro. La tea ardiendo, la luz, que representa el Evangelio, que alumbra la oscuridad. La trompeta, el mensaje. El cántaro, el mensajero. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero me gusta esta parte. Tenían que quebrar el cántaro. Recién cuando quebraban el cántaro, se veía la luz. Ahí va. Ahí fue, mejor dicho. Ya pasó, ¿eh? Hasta que vos no quiebres tu cántaro, la luz no se va a manifestar. Y acá está lleno de cántaros. Y yo doy fe que adentro se están las teas ardiendo. Pero hasta que el cántaro no se rompa, el Evangelio no va a alumbrar. Ahora, romper el cántaro conlleva un quebrantamiento en tu vida. Romper el cántaro representa que Dios te someta a la prueba, a la crisis, al empobrecimiento, al conflicto, al infortunio, a la traición, a tantas cosas, que luego de pasar todo eso, estás apto, estás probo para servir a Dios. Uno quiere y anhela de buena intención servir a Dios, que todo sea paz, armonía, que todo salga bien, que no tratemos de no sufrir tantas pérdidas. Uno desearía eso, pero es imposible. Mirá, Gedeón fue con 32.000 y 31.700 se le volvieron. ¿Y cuánto le quedaron? 300. Pero con estos 300 descabezó al enemigo, por ende la pobreza y por ende la desobediencia que los mantenía cautivos. Nunca más las cuevas, nunca más las cavernas. Estos 300 fueron los protagonistas de una historia que durante 40 años le garantizó la libertad al pueblo. 40 años, toda una generación nueva que disfruta de las bendiciones de Dios. Porque ellos tuvieron 7 años de conflicto, empobreciendo. 7 años de pobreza, pero 40 años de abundancia y de libertad. Pregunto, para redondear, ya que me viene la idea, ¿querés dejarle a la generación que venga
el camino allanado del Evangelio? ¿Querés garantizarle a la generación que venga padres que hayan caminado con Dios y por ende hayan sido beneficiarios de todas las bendiciones del cielo? Hoy es el momento de quebrar el cántaro. Hoy es el momento de llevar el agua a la boca como la lame el perro y no inclinarte de rodillas a disfrutar de los excesos y de las bendiciones y de todo lo que la carne se regocija. Hoy es el día en que le pedís una prueba a Dios, pero Dios también te va a probar a vos para sacarte bueno. ¿Por qué me pasa esto? No preguntes. Y si preguntás, hacete cargo.